Hay una piedra en el Líbano que pesa más que cualquier avión que hayas visto despegar. No es una piedra ordinaria, es un bloque de caliza que mide casi 20 metros de largo, 9 de ancho y tiene más de 4 metros de grosor. Se llama la Piedra del Sur, está en Baalbek y lleva ahí tirada desde hace más de 2000 años sin que nadie la haya movido ni un centímetro, porque no hay grúa en el mundo moderno que pueda levantarla sin modificaciones especiales. Los ingenieros que la han medido, pesado y analizado con escáneres de precisión, llegaron a una conclusión que nadie sabe cómo explicar del todo. Fue cortada con una exactitud milimétrica. Fue separada de la roca madre con herramientas que no dejaron rastro conocido. Y fue transportada hasta su posición actual usando métodos que el siglo XXI todavía no puede replicar de manera económicamente viable. No es un caso único, no es una anomalía. Es parte de un patrón que aparece en Egipto, en Perú, en Turquía, en la isla de Pascua, en Malta, en la India, y que generación tras generación de arqueólogos, ingenieros y físicos han intentado explicar con distintos grados de éxito y distintos grados de honestidad intelectual. Este video no te va a dar una respuesta definitiva, porque nadie la tiene. Te va a dar algo mejor, los datos reales, los experimentos que sí funcionaron, los que fracasaron y las preguntas que los propios científicos que trabajan en estos sitios todavía no pueden cerrar. Porque la historia de cómo los seres humanos movieron las piedras más grandes del mundo antiguo no es un misterio de ciencia ficción. Es la historia de lo que pasa cuando una sociedad decide que algo tiene que hacerse y moviliza todo lo que tiene para lograrlo, con una ingenuidad técnica que resulta ser mucho más sofisticada de lo que parece desde afuera. Para entrar en esto, hay que empezar por Baalbek, porque es el caso más extremo y el que más incomoda a los modelos de explicación convencionales. El sitio está en el Valle de la Bekaa, al este del Líbano, y fue un centro religioso importante en tiempos romanos, construido encima de estructuras que son anteriores a Roma por siglos y cuyo origen preciso sigue siendo objeto de debate académico activo. Los romanos llamaron al lugar Heliópolis, la ciudad del sol, y construyeron ahí algunos de los templos más grandes del mundo antiguo, incluyendo el Templo de Júpiter, cuyas columnas tienen 19 metros de altura y están hechas de granito traído desde Aswan, en Egipto, a más de 2000 kilómetros de distancia. Pero lo que le da a Baalbek su lugar especial en la conversación sobre las piedras más pesadas del mundo antiguo no son esas columnas romanas. Es la plataforma sobre la que están construidos los templos. Esa plataforma está hecha de bloques llamados trailitas, y 3 de esos bloques, que están en la parte occidental de la plataforma, pesan entre 800 y 1000 toneladas cada uno. Están colocados a 9 metros de altura. Están alineados con una precisión que no admite milímetros de error. Y debajo de ellos, separando la plataforma del suelo natural, hay otros bloques más pequeños, que en cualquier otro contexto serían considerados los más grandes del mundo, pero que aquí son simplemente la base sobre la que descansan los gigantes. La Piedra del Sur, que nunca llegó a su destino y quedó en la cantera original, pesa aproximadamente entre 800 y 1000 toneladas, según la fuente que consultes. La diferencia en las estimaciones no es sospechosa, depende de si se cuenta el material que quedó adherido a la base o si se mide solo el bloque terminado. Incluso con la estimación más conservadora, sigue siendo el bloque de piedra más grande que fue trabajado por manos humanas en la historia registrada. Las marcas de cincel que tiene son visibles todavía hoy. El corte es limpio, geométrico, sin irregularidades que sugieran trabajo improvisado o urgente. Quien cortó esa piedra sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tenía un plan, tenía herramientas, tenía organización. Lo que no tenía, al menos, no en ninguna forma que el registro arqueológico haya encontrado hasta ahora, es maquinaria hidráulica.
motores diésel o grúas de torre. La pregunta entonces no es si lo hicieron, porque la piedra está ahí y fue cortada, y en algunos casos movida. La pregunta es ¿cómo? Antes de ir a los métodos, porque los métodos son la parte que más sorprende. Hay que despejar una trampa en la que caen muchas personas cuando se encuentran con este tema por primera vez. La trampa es asumir que la dificultad técnica de un problema es evidencia de que los humanos del pasado no podían resolverlo. Es un error de pensamiento que tiene nombre en filosofía An. Es el argumento del asombro y consiste en confundir la incapacidad de uno mismo para imaginar la solución con la imposibilidad objetiva de que exista una solución. Los ingenieros que han estudiado Baalbek, los arqueólogos que han documentado Sacsayhuamán en Perú, los físicos que han analizado las técnicas de construcción en Giza no piensan que hay un misterio sobrenatural detrás de estas estructuras. Piensan que hay una brecha en nuestro conocimiento de las técnicas antiguas, y esa brecha es un problema histórico, no un problema metafísico. La diferencia importa porque cambia completamente las preguntas que hacemos y los lugares donde buscamos las respuestas. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que aquí no se cortan esquinas con la evidencia. Y si es la primera vez que apareces por acá, bienvenido a un lugar donde las preguntas se toman en serio. Antes de que terminemos el primer bloque, una cosa. ¿Tú qué teoría tenías antes de dar clic en este video? ¿Aliens? ¿Tecnología perdida? ¿Simplemente fuerza humana masiva? Escríbelo en los comentarios ahora, antes de que sigamos. No te preguntes ¿qué pienso yo? ¿Andaim? ¿Lo que tú creías? Al final del video, vuelves a ese comentario y ves si cambió algo. Eso es lo único que te pido por ahora. Suscríbete si quieres seguir siendo parte de esto, porque lo que viene en los próximos minutos va a necesitar que estés concentrado. Pongamos números reales sobre la mesa, porque sin números, esta conversación es solo una colección de impresiones. Una tonelada métrica son 1000 kilogramos. El bloque más pesado de Baalbek pesa, según las mediciones más recientes del equipo del proyecto arqueológico alemán-libanés, aproximadamente 1650 toneladas métricas. Eso equivale al peso combinado de aproximadamente 1100 automóviles compactos modernos. La grúa flotante más grande que opera actualmente en el mundo, usada para instalar plataformas petroleras en alta mar. Tiene una capacidad de carga de entre 2000 y 4000 toneladas, dependiendo del modelo. Así que, técnicamente, con la grúa más grande que existe hoy, el bloque podría moverse. El problema es que esa grúa necesita agua para flotar, necesita diésel, necesita sistemas electrónicos de estabilización y necesita un equipo de ingenieros navales que la opere. Nada de eso existía en el año 27 a.C., que es cuando los romanos empezaron a construir en Baalbek, ni en los siglos anteriores, cuando se construyó la plataforma base. Entonces, la pregunta mecánica es precisa. ¿Cuánta fuerza se necesita para mover un bloque de 800 toneladas? ¿Y cómo puede esa fuerza ser generada por seres humanos sin tecnología mecánica avanzada? La respuesta tiene varias partes, y cada parte descarta algunos métodos y confirma otros. El coeficiente de fricción entre piedra caliza y tierra húmeda es aproximadamente 0,33, lo que significa que para mover horizontalmente un objeto de 800 toneladas sobre tierra húmeda, necesitas ejercer una fuerza equivalente a aproximadamente 240 toneladas. Si usas madera mojada o grasa animal como lubricante, ese coeficiente puede bajar a 0,1 o menos, reduciendo la fuerza necesaria a 80 toneladas. 80 toneladas de fuerza horizontal, aplicada de manera sostenida, puede ser generada, en principio, por entre 4000 y 5000 personas, jalando cuerdas de manera coordinada. Eso es mucho. Pero en Egipto, donde el Estado faraónico tenía la capacidad organizativa de movilizar
decenas de miles de trabajadores. No es una cifra imposible para un proyecto de Estado de alta prioridad. El experimento más citado sobre esto fue realizado en 1999 por un equipo del Instituto Politécnico de Renania, en Alemania. Construyeron una réplica de un trineo de madera similar a los representados en pinturas del antiguo Egipto. Colocaron un bloque de granito de 2 toneladas encima. Mojaron la tierra de arcilla frente al trineo y midieron cuánta fuerza era necesaria para arrastrarlo. El resultado fue que el coeficiente de fricción efectivo bajó a 0.1, confirmando que la técnica funcionaba. Escalando esa ecuación a las dimensiones de los bloques más grandes de Karnak, que pesan entre 70 y 100 toneladas, el equipo calculó que serían necesarios entre 500 y 800 trabajadores. Eso es manejable para un Estado que tenía registros de haber convocado a decenas de miles de personas para proyectos de construcción simultáneos. El problema con Volbeck es que la escala es 10 veces mayor, lo que lleva la fuerza requerida a un territorio donde incluso los defensores más entusiastas del modelo de pura fuerza humana tienen que hacer acrobacias matemáticas para que los números funcionen. La arqueóloga Margarete Van See, que dirigió el proyecto Alemon Livens en Volbeck durante varios años, señaló en una conferencia publicada en 2014 que la pregunta no es si los romanos o sus predecesores podían mover esos bloques en principio, sino si tenían un motivo operacional para hacerlo. Porque los bloques más pesados no son visibles desde el exterior del templo. Están enterrados dentro de la plataforma. Nadie los ve, nadie los admira directamente. La conclusión de Van fue que los constructores de Volbeck probablemente usaron los bloques más grandes porque ya estaban ahí, cortados en una época anterior por constructores cuya identidad todavía no está completamente establecida, y que los romanos simplemente construyeron encima de una plataforma preexistente, sin moverlos ellos mismos. Eso no resuelve el misterio original, lo desplaza hacia una época más antigua, donde tenemos menos datos, lo cual, en cierta forma, lo hace más interesante. El caso de las piedras de Stonehenge en Inglaterra es diferente en escala, pero igualmente revelador sobre los métodos, las llamadas piedras azules de Stonehenge, que son las más pequeñas del monumento y pesan entre 2 y 5 toneladas cada una. Fueron transportadas desde las colinas de Preseli en Gales, aproximadamente 250 kilómetros de distancia. El debate académico sobre cómo se hizo ese transporte duró décadas. La hipótesis dominante durante mucho tiempo fue que se usaron balsas a lo largo de la costa y luego del río Avon. Un experimento realizado en 2000 por la BBC intentó replicar ese transporte usando balsas de madera, construidas con técnicas neolíticas. El bloque se hundió. El experimento fracasó en público. Eso no descartó la teoría de la balsa. Descartó esa implementación específica de la teoría. Un equipo diferente, con balsas de diseño distinto, basado en embarcaciones neolíticas de Escandinavia, demostró años después que el transporte por agua era viable con el tipo correcto de embarcación. El fracaso del primer experimento no era evidencia de imposibilidad, era evidencia de que el primer equipo no había replicado la técnica correcta. Esa distinción entre demostrar que algo es imposible y demostrar que no has encontrado todavía cómo hacerlo es el núcleo de la discusión seria sobre las grandes piedras del mundo antiguo, y es lo que separa el debate arqueológico riguroso del ruido que produce la mitad del Internet cuando habla de estos temas. Hay una diferencia enorme entre decir no podemos explicarlo todavía y decir, por lo tanto, es sobrenatural. La primera es ciencia. La segunda es rendirse. Egipto es el caso donde más sabemos, porque los egipcios dejaron registros. Nugegistrus digitalis
no manuales técnicos en el sentido moderno, sino algo que en muchos casos es más revelador en imágenes. Las pinturas de las tumbas del Imperio Medio, especialmente las de Der el-Bersha en el Egipto Medio, muestran con un detalle sorprendente cómo se transportaban estatuas colosales. El fresco más famoso de este tipo muestra una estatua del gobernador Yehutihot, que se estima pesaba entre 50 y 60 toneladas, siendo arrastrada sobre un trineo de madera por 172 hombres organizados en filas, mientras un trabajador parado en el frente de la estatua vierte líquido debajo del trineo. Durante décadas, los arqueólogos asumieron que ese líquido era agua. Una investigación publicada en la revista Physics of Fluids en 2014 por Daniel Bohn y su equipo de la Universidad de Ámsterdam demostró que era arena húmeda y que la diferencia entre arena seca y arena con la cantidad correcta de agua cambiaba el coeficiente de fricción de manera tan significativa que la fuerza necesaria para arrastrar el trineo se reducía a la mitad. La imagen de hace 4000 años contenía información técnica precisa que tomó al siglo XXI 20 siglos de ciencia física para entender completamente. Los registros administrativos del Imperio Nuevo son igualmente específicos. En el papiro Anastasi, un documento de entrenamiento para escribas del siglo XIII a.C. Hay un problema matemático que pide al estudiante calcular cuántos trabajadores se necesitan para transportar un obelisco de ciertas dimensiones a cierta distancia. El hecho de que ese cálculo existiera como ejercicio de entrenamiento regular dice algo importante. Mover piedras grandes era un problema de ingeniería suficientemente rutinario como para que sus parámetros matemáticos se enseñaran en las escuelas de escribasan. No era magia, era matemática o aplicada, y la matemática se enseñaba. Los obeliscos son un caso especialmente útil para entender la escala del problema, porque, a diferencia de los bloques enterrados de Baalbek, los obeliscos son visibles, están bien documentados, y algunos han sido transportados en tiempos modernos, lo que da puntos de comparación directa. El obelisco de Luxor, que hoy está en la Plaza de la Concordia en París, fue transportado desde Egipto en 1833 por una expedición francesa. El obelisco pesa aproximadamente 230 toneladas. El barco especialmente construido para transportarlo, el Luxor, tardó 2 años en completar el viaje, por razones logísticas. La erección del obelisco en París, en 1836, requirió meses de preparación, un aparato de poleas especialmente diseñado, y el trabajo de 200 personas durante varios días. El punto no es que los franceses del siglo XIX lo hicieron mejor o peor que los egipcios del siglo XIII a.C. El punto es que hacerlo con tecnología del siglo XIX todavía fue un proyecto de ingeniería Mayo-R que requirió planificación especializada. Los egipcios lo hacían con menor tecnología, lo cual implica Mayo-R organización, no menor capacidad. Las rampas son el mecanismo más debatido de la construcción egipcia y el que más malentendidos genera en la discusión pública. La pregunta clásica es cómo subieron los bloques de la Gran Pirámide, cuyo peso promedio ronda las 2,5 toneladas, pero cuyos bloques superiores más específicos pesan hasta 70 toneladas. La respuesta corta es que la mayoría de los bloques sí subieron por rampas, pero el diseño de esas rampas es lo que sigue siendo debatido. Una rampa recta desde la base hasta la cima de la pirámide habría requerido un volumen de escombros mayor que la pirámide misma, lo cual la hace impráctica como solución única. Las hipótesis alternativas incluyen rampas en espiral alrededor de la pirámide, rampas internas que el arquitecto Jean-Pierre Houdin propuso en 2007, basado en anomalías de densidad detectadas por escáner gravitacional y combinaciones de ambos métodos para diferentes etapas de la construcción. Ninguna de estas hipótesis está completamente confirmada
porque la arqueología de la pirámide no tiene acceso a todo lo que hay dentro de ella. Todavía hay cavidades detectadas por la misión del proyecto Scan-Pyramids en 2017, cuya función todavía no está determinada. Lo que sí está documentado con claridad es el sistema de abastecimiento de trabajadores. El puerto de Wadi al-Jarf, descubierto en 2013 en el Mar Rojo, produjo los primeros papiros que describen directamente la logística de la construcción de la Gran Pirámide. El inspector Meter, cuyo diario de trabajo cubre varios meses del reinado de Kipps, describe el transporte de bloques de caliza desde las canteras de Tura hasta Giza, usando el Nilo y canales artificiales. Describe las tripulaciones, los horarios, las rutas, las cantidades. Es un documento administrativo de obra, no diferente en concepto de un registro de proyecto de construcción moderno, excepto que tiene 4.500 años. El sistema que describe es eficiente, bien organizado, con abastecimiento de comida garantizado y sin ningún indicio de trabajo forzado, en el sentido que la imaginación popular asocia con la construcción de pirámides. Los trabajadores recibían salario, atención médica registrada y bebían cerveza de una calidad que los análisis de los residuos de las ollas del campamento de trabajadores confirman era bastante buena para los estándares de la época. La imagen del esclavo azotado construyendo pirámides es una herencia del siglo XIX que la arqueología del siglo XX y XXI ha desmontado sistemáticamente. No porque los egipcios fueran santos, que no lo eran, sino porque el registro documental y arqueológico apunta hacia un sistema de trabajo organizado y remunerado, al menos en lo que respecta a las grandes obras del Estado. Esa corrección importa no solo para la historia de Egipto, sino para la comprensión del problema técnico. A los trabajadores, que construían con cuidado y habilidad porque conocían el oficio y tenían incentivos para hacerlo, bien producen resultados muy distintos a los trabajadores que construyen, porque alguien detrás de ellos tiene un látigo a 9 kilómetros al norte del Cusco, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Hay un muro que los conquistadores españoles describieron con una mezcla de admiración y desconcierto que sus crónicas todavía transmiten. Pedro de Cieza de León, uno de los cronistas más serios y menos sensacionalistas de la conquista, escribió sobre Sacsayhuamán con un vocabulario que solo usaba para las cosas que genuinamente no podía explicar. No era un hombre dado al asombro fácil. Había visto las ciudades más grandes de Europa y los imperios más poderosos de su época. Y sin embargo, frente a los muros del complejo inca sobre el Cusco, escribió que ningún hombre podía creer que esas piedras hubieran sido puestas ahí por manos humanas sin ayuda del demonio. No porque fuera supersticioso, sino porque no tenía otro marco de referencia para lo que estaba viendo. Los bloques más grandes de Sacsayhuamán pesan entre 120 y 360 toneladas. No están cortados con la regularidad geométrica de los bloques egipcios. Son irregulares, con formas que se adaptan unas a otras como piezas de un rompecabezas tridimensional, con ángulos que no son rectos ni uniformes, pero que encajan con una precisión tan ajustada que una hoja de papel no cabe entre ellos. Esa técnica de construcción que los arqueólogos llaman aparejo poligonal o pirca en quechua no es accidental, ni es el resultado de un proceso de ensamble por ensayo y error. Requiere haber medido el bloque ya colocado, haber trasladado esas medidas exactas al bloque nuevo y haber tallado el bloque nuevo con la geometría precisa de la cara del bloque que lo recibirá. Es, en términos contemporáneos, un proceso de fabricación por medidas personalizadas, aplicado a bloques de piedra de cientos de toneladas, sin instrumentos de medición modernos y a 3.500 metros de altitud, donde el oxígeno escasea y el trabajo físico extenuante es más difícil que a nivel del mar. Las canteras de donde provienen los bloques más grandes
están a unos 35 kilómetros del sitio. El camino entre las canteras y Sacsayhuamán no es plano. Cruza quebradas, pendientes, terreno irregular que cualquier ingeniero de transporte moderno consideraría desafiante, incluso con maquinaria pesada. La evidencia arqueológica de cómo se hizo ese transporte es fragmentaria, pero no inexistente. Hay bloques abandonados en el camino entre las canteras y el sitio que muestran señales de haber sido movidos con trineos de madera y cuerdas de fibra vegetal. Los cronistas españoles registraron haber visto, durante la conquista, a trabajadores incas moviendo piedras grandes, con técnicas que describieron como el uso de muchos hombres con sogas gruesas, tirando al mismo tiempo, mientras otros usaban palancas para cambiar la dirección del bloque. Eso es consistente con los métodos que los experimentos modernos han confirmado que funcionan para bloques de ese peso. El experimento más ambicioso de replicación de técnicas incas fue realizado en 1997 por el equipo del investigador Jean-Pierre Proudhon, que llevaba años documentando las técnicas de tallado de piedra inca en las canteras de Cachacata. Proudhon y su equipo tomaron bloques de entre 10 y 20 toneladas. Usaron únicamente herramientas de piedra de los tipos encontrados en las canteras incas y lograron replicar el tipo de tallado de superficies de ensamble que caracteriza la arquitectura inca. El proceso era lento y requería habilidad, pero no requería ninguna tecnología que no estuviera disponible en los Andes en el siglo XV. Lo que requería era tiempo, organización y un sistema de formación de artesanos especializados que el Tahuantinsuyo, el imperio inca, claramente tenía. La diferencia entre los bloques perfectamente tallados de los templos más importantes y los bloques más toscos de las estructuras secundarias no es aleatoria. Refleja jerarquías de especialización dentro del sistema de trabajo inca, con los mejores artesanos asignados a las estructuras de mayor importancia religiosa y política. El sistema de trabajo que hacía posible todo esto se llamaba mita en el quechua imperial y era fundamentalmente diferente tanto de la esclavitud como del trabajo asalariado en el sentido que esos términos tienen hoy. Cada comunidad dentro del Tahuantinsuyo debía contribuir con trabajo al Estado durante un número determinado de meses por año. Ese trabajo podía ser asignado a la agricultura de las tierras del Estado, al ejército, a la construcción de infraestructura o a la producción artesanal. A cambio, el Estado proveía comida, ropa, herramientas y en algunos casos, bienes de prestigio a los trabajadores durante el periodo de su servicio. Los trabajadores que construían Sacsayhuamán no eran esclavos en ningún sentido técnico del término. Eran ciudadanos del imperio cumpliendo su obligación cívica en el proyecto que el Zapa Inca había designado como prioritario para ese ciclo. Eso tiene implicaciones técnicas concretas. Un trabajador que tiene un incentivo para hacer bien su trabajo, que sabe que va a volver a casa al final de su periodo de servicio y que tiene comida garantizada durante ese periodo. Trabaja con una concentración y una motivación que no tiene un trabajador que está ahí por coerción pura. Los análisis de los huesos encontrados en el cementerio de trabajadores de Sacsayhuamán muestran evidencia de trabajo físico intenso y de algunas lesiones ocupacionales, pero no del tipo de trauma esquelético asociado con trabajo forzado en condiciones de privación. Eran cuerpos de trabajadores que hacían trabajo duro. No eran cuerpos de personas que estaban siendo destruidas por ese trabajo. La diferencia entre esas dos cosas, leve en la descripción, pero enorme en la realidad cotidiana, es parte de lo que explica cómo se mantuvieron los estándares técnicos extraordinarios que Sacsayhuamán todavía exhibe. En 1994, un pastor kurdo encontró en el sureste de Turquía
unos pedazos de piedra que sobresalían del suelo en una colina llamada Göbekli Tepe, que significa, literalmente, colina del ombligo, lo que había debajo de esa colina. Cuando el arqueólogo Klaus Schmidt comenzó a excavarla ese mismo año, obligó a reescribir varios capítulos de la prehistoria humana que se consideraban bien establecidos, no de manera metafórica. Realmente hubo que reescribir los libros. El problema era este: Göbekli Tepe tiene entre 9.000 y 12.000 años de antigüedad, lo que lo sitúa en el periodo neolítico temprano, una época en que el consenso académico decía que los seres humanos eran cazadores-recolectors, nómadas, que no tenían la organización social necesaria para construir estructuras monumentales. Y sin embargo, en Göbekli Tepe hay columnas de piedra caliza en forma de T que pesan entre 10 y 50 toneladas, transportadas desde canteras a distancias de hasta 500 metros, talladas con relieves de animales de una calidad artística que no esperaríamos de grupos que supuestamente vivían al día sin arquitectura permanente. El impacto en la arqueología no fue simplemente el de encontrar una estructura más antigua de lo esperado, fue el de descubrir que el orden causal que se había sumido durante décadas, primero la agricultura, luego los asentamientos permanentes, luego la organización social compleja, luego la construcción monumental, estaba al revés. Göbekli Tepe fue construido por personas que todavía no cultivaban de manera sistemática. No hay evidencia de agricultura en los estratos arqueológicos más antiguos del sitio. Lo que hay es evidencia de caza organizada a gran escala, de consumo de cantidades enormes de comida durante lo que parecen ser eventos periódicos de reunión masiva, y de una organización social suficientemente compleja como para coordinar el transporte y la instalación de columnas de 50 toneladas. La hipótesis que Schmidt desarrolló antes de morir en 2014 y que ha sido continuada y refinada por sus colegas del Instituto Arqueológico Alemán es que Göbekli Tepe no fue construido por una comunidad permanente, sino por grupos de cazadores-recolectors de un área amplia que se reunían periódicamente en ese sitio por razones rituales, y que esas reuniones fueron el motor de la organización social que eventualmente dio lugar a la agricultura y los asentamientos permanentes. El templo no fue la consecuencia de la civilización, fue la causa. Las técnicas de construcción en Göbekli Tepe son especialmente reveladoras porque el registro arqueológico del sitio está inusualmente bien preservado. Las canteras donde se tallaron las columnas están identificadas y a poca distancia, y en ellas hay columnas inacabadas que muestran con claridad las herramientas y los métodos usados. Se usaron picos de sílex para cortar la caliza, que es una piedra relativamente blanda comparada con el granito. Las columnas se tallaban in situ en la cantera y luego se separaban de la roca madre haciendo palanca desde debajo. El transporte se hacía con trineos y cuerdas, y la distancia era suficientemente corta como para que incluso con grupos de pocas decenas de personas fuera posible mover las columnas más grandes en tiempo razonable. La dificultad no era el peso, aunque 50 toneladas no son triviales para personas sin tecnología mecánica. La dificultad era la erección, poner las columnas en posición vertical y mantenerlas ahí mientras excavaban y llenaban los agujeros donde quedarían encajadas. Hay evidencia de que se usaron rampas de tierra para elevar las columnas a un ángulo desde el que podían ser basculadas hacia su posición vertical. Un método que requiere precisión en el momento del basculamiento, porque una columna de 50 toneladas fuera de control puede matar a mucha gente. Lo que hace a Göbekli Tepe tan importante para la discusión general sobre las piedras grandes del mundo antiguo es que demuestra que la capacidad técnica para mover y levantar estructuras de piedra de peso significativo
No requiere civilización en el sentido pleno. No requiere Estado, no requiere agricultura, no requiere escritura. Requiere organización, requiere motivación colectiva y requiere tiempo. Esas tres cosas estaban disponibles para los grupos humanos del Neolítico temprano en Anatolia, para los constructores de Stonehenge en el Neolítico británico, para los navegantes polinesios que llevaron las piedras Moai a la isla de Pascua, y para los constructores de los megalitos de Malta, que son contemporáneos de Göbekli Tepe y muestran un nivel de complejidad arquitectónica igualmente inesperado para su época. La isla de Pascua es el caso más citado en las discusiones populares sobre piedras que no debería ser posible mover, principalmente porque la imagen de las cabezas de piedra gigantes en una isla remota del Pacífico es tan visualmente impactante que genera más preguntas de las que cualquier texto puede responder con rapidez. Los Moai, que en realidad no son solo cabezas, sino estatuas completas, con cuerpo que en muchos casos está enterrado bajo tierra, pesan entre 13 y 80 toneladas. Los más grandes. La hipótesis más reciente sobre cómo fueron transportados desde la cantera del volcán Rano Raraku hasta sus plataformas costeras. Una hipótesis probada en un experimento publicado en el Journal of Archaeological Science en 2012. Propone que los Moai fueron movidos en posición vertical, usando cuerdas y el movimiento de balance de su propio centro de masa. En el experimento, un equipo de 18 personas logró mover una réplica de 10 toneladas de un Moai usando únicamente cuerdas, sin trineos, sin rieles, haciendo oscilar la estatua de lado a lado, en una especie de caminar de piedra. Fue lento, requirió coordinación precisa y funcionó. Las comunidades isleñas de Rapa Nui que presenciaron el experimento reconocieron el movimiento como consistente con su tradición oral sobre cómo los Moai caminaban hasta sus posiciones. La tradición oral tenía razón. La discusión sobre cómo se movían las piedras grandes del mundo antiguo se enfoca casi siempre en el transporte y casi nunca en el corte. Y eso es un error, porque el corte es la parte donde la brecha entre lo que sabemos que existía y lo que los resultados sugieren que debería haber existido es más difícil de cerrar. Cortar piedra dura con herramientas de piedra, hueso, madera y cobre no es imposible. Está documentado, está demostrado en experimentos controlados. Y los artesanos que trabajan con técnicas tradicionales en varios países todavía saben hacerlo. Pero los resultados que esas técnicas producen no siempre explican completamente la precisión que exhiben ciertas estructuras antiguas. El ejemplo más discutido es el encaje entre bloques en la arquitectura inca de los templos más importantes del Cusco, el Coricanchá, el Templo del Sol, que los conquistadores españoles desmantelaron parcialmente para construir un convento encima de sus cimientos. Tiene superficies de piedra pulidas, con una precisión que los análisis modernos cuantifican en menos de 1 milímetro de tolerancia en bloques de hasta 100 toneladas. Para producir esa superficie, los canteros incas usaban piedras de abrasión, algo que es básicamente lijar con piedra. Un proceso que funciona, pero que es extremadamente lento cuando se aplica a superficies grandes de roca basáltica. Los cálculos del tiempo necesario para producir las superficies que vemos en el Coricanchá, usando únicamente herramientas de abrasión de piedra, dan números que van de semanas a meses por bloque, dependiendo del área de la superficie y de la dureza de la roca. Con el sistema de Mita y la capacidad organizativa del Tahuantinsuyo, esos tiempos son alcanzables. No son cómodos ni económicamente eficientes desde nuestra perspectiva, pero son alcanzables si el proyecto tiene suficiente prioridad política y religiosa como para justificar ese gasto de tiempo y trabajo. Las herramientas de cobre en Egipto son otro punto donde la discusión técnica
se complica. Los egiptólogos han documentado extensamente el uso de sierras de cobre y taladros de cobre tubulares para cortar granito. El experimento canónico lo realizó Danny Stokes, ingeniero y arqueólogo, que en la década de 1990 replicó herramientas de cobre egipcias basándose en los especímenes encontrados en contextos arqueológicos y las probó en granito de Asuán, el mismo material de muchos obeliscos egipcios. Sus resultados mostraron que las sierras de cobre con arena de cuarzo como abrasivo podían cortar granito, pero a una tasa de desgaste de la herramienta tan alta que el cobre consumido sería enorme para proyectos a gran escala. Los jeroglíficos en los que aparecen listas de materiales de construcción incluyen cobre, pero en cantidades que algunos investigadores consideran insuficientes para explicar el volumen de corte de roca dura que las estructuras egipcias requieren, si el cobre era el único agente cortante. Hay objetos que complican aún más la imagen. El llamado vaso de esquisto de Seacúcara, que data del período dinástico temprano, alrededor del 3000 a.C. Es un recipiente de piedra de paredes tan delgadas que son casi translúcidas, con un interior tallado que muestra indicios de haber sido torneado en algún tipo de torno rotatorio. Los análisis de los ángulos de las estrías internas son consistentes con un movimiento de rotación más que con trabajo manual de desbaste. Pero no hay registro arqueológico de ningún torno de lapidario del período dinástico temprano. Hay recipientes de piedra, igualmente precisos, de períodos incluso anteriores. La paradoja no es que estos objetos sean imposibles de hacer a mano, porque son difíciles, pero no imposibles. La paradoja es que hay tanta cantidad de ellos de una consistencia técnica tan uniforme, que la hipótesis del trabajo completamente manual requiere asumir una densidad de artesanos especializados de muy alto nivel que dejó muy poca evidencia directa de su actividad. La diorita es el caso más extremo dentro de esta discusión. Es una de las rocas más duras que los antiguos tallaron regularmente, con una dureza de 7 en la escala de Mohs, equivalente al cuarzo. El cobre tiene una dureza de aproximadamente 3. Una herramienta de cobre no raya la diorita en ningún sentido técnico del término, y sin embargo, hay estatuas egipcias de la cuarta dinastía talladas en diorita, con una calidad de detalle facial que los escultores modernos que trabajan con herramientas de diamante describen como técnicamente demandante, incluso con tecnología contemporánea. El mecanismo que se propone con más frecuencia para resolver esta contradicción es el uso de arena de cuarzo como abrasivo interpuesto entre la herramienta y la piedra, de manera que es el cuarzo el que corta la diorita y la herramienta de cobre simplemente empuja el abrasivo. Ese método funciona, pero es extraordinariamente lento, y la pregunta de si es suficientemente rápido para explicar el volumen de estatuaria en diorita del Imperio Antiguo no tiene una respuesta que todos los investigadores acepten. Lo que toda esta discusión sobre herramientas revela cuando se pone junta es que las explicaciones convencionales funcionan bien para la mayoría de los casos, pero tienen zonas de tensión en los ejemplos más extremos de precisión y escala. Esas zonas de tensión no son evidencia de intervención sobrenatural ni de tecnología perdida de origen desconocido. Son indicadores de que nuestra comprensión de las técnicas antiguas todavía tiene blancos que llenar, y que llenarlos requiere más arqueología experimental, más análisis de herramientas, más trabajo de campo en las canteras donde quedaron abandonados los bloques que nunca llegaron a su destino y que conservan más información sobre el proceso que los que sí llegaron. En 2017, un equipo de arqueólogos y físicos de la Universidad de Liverpool realizó un experimento que llevaba 5 años planeando en los campos de prueba de una cantera de Yorkshire. Habían construido basándose en representaciones de relieves egipcios y en restos arqueológicos de trineos
del período del Imperio Nuevo. Una réplica de trineo de madera de acacia que podía cargarse con hasta 15 toneladas. Su objetivo no era demostrar que los egipcios usaban trineos, eso ya estaba establecido, sino medir con precisión qué tipo de lubricante producía la fricción más baja con el tipo de caliza y granito que se encuentra en Giza y Luxor. Probaron agua, arcilla mojada, arena húmeda, grasa de res, aceite de palma y una mezcla de arcilla con aceite vegetal. Los resultados mostraron que la arcilla húmeda, con un contenido de humedad del 16%, producía los mejores resultados para caliza, y que la grasa animal mezclada con arcilla seca era más eficiente para granito. También midieron el efecto de poner rodillos de madera debajo del trineo versus no usarlos. Y encontraron que para distancias cortas, los rodillos son más eficientes, pero para distancias largas, el trineo sin rodillos sobre arcilla preparada es más fácil de mantener, porque los rodillos requieren recolocarlos constantemente, y ese proceso consume tiempo que borra la ventaja de fricción reducida. Ese nivel de detalle técnico es el que distingue la arqueología experimental seria de los videos de divulgación que muestran a alguien moviendo una piedra de 2 toneladas como prueba de que se pueden mover piedras de 200 toneladas. La diferencia entre 2 toneladas y 200 no es lineal en términos de dificultad. Las fuerzas involucradas escalan de maneras que producen problemas nuevos a cada nivel. Una cuerda que funciona para 2 toneladas se rompe con 20. Un trineo que funciona para 20 puede deformarse con 200. Los modelos de escala no se transfieren automáticamente, y los mejores experimentos lo reconocen explícitamente y trabajan dentro de esa limitación. El experimento más sofisticado de construcción de pirámide fue realizado entre 1997 y 2008 por el equipo de NOVA, en colaboración con arqueólogos egipcios y el matemático y constructor Mark Lehner. El proyecto intentó construir una pirámide pequeña, de unos 10 metros de altura, usando únicamente técnicas disponibles en el tercer milenio antes de Cristo, según la evidencia arqueológica. El resultado fue instructivo en todos los sentidos, incluyendo los negativos. Lograron mover y colocar bloques de 2 toneladas, usando trineos y rampas con grupos de 20 personas. Pero cuando intentaron escalar el proceso para el siguiente nivel de bloques, encontraron problemas de coordinación y de resistencia de los materiales que los forzaron a improvisar soluciones no documentadas arqueológicamente. Lehner documentó esas improvisaciones con honestidad científica y señaló que cada improvisación exitosa sugería que los constructores originales probablemente tenían soluciones para esos mismos problemas. Soluciones que sencillamente no están en el registro arqueológico todavía. En Perú, el arqueólogo peruano Alfredo Bar y su equipo realizaron entre 2000 y 2010 una serie de experimentos de transporte de bloques de piedra, usando técnicas que reconstituían a partir de la combinación de crónicas españolas, etnografías de comunidades andinas contemporáneas que conservan tradiciones de trabajo colectivo de piedra y análisis de las huellas físicas en los caminos entre canteras y sitios de construcción. Su hallazgo más significativo fue que el sistema inca de transporte dependía de la topografía local, de maneras que los diseñadores de las rutas conocían con precisión. Los bloques más grandes no tomaban necesariamente la ruta más corta, sino la que aprovechaba mejor las pendientes naturales para reducir la fuerza necesaria. En varios casos, la ruta tomada por los bloques que encontraron abandonados en el camino era más larga, pero topográficamente más favorable que la ruta directa, lo que implica un conocimiento del terreno y una planificación de rutas que iba mucho más allá del simple mover el bloque en línea recta. En Japón, donde la tradición de construcción con grandes piedras en los cofen, los túmulos funerarios de la época Yamato
ofrece otro caso de estudio independiente. Un experimento de 1995 filmado para la televisión pública japonesa mostró a un equipo de 300 personas moviendo un bloque de 120 toneladas sobre rodillos de madera a una velocidad de aproximadamente 4 metros por minuto en terreno plano. Esa velocidad es suficiente para explicar el transporte de los bloques de Kofan desde sus canteras en tiempos históricamente razonables. Lo que el experimento también mostró fue que el mayo era desafío, no era la fuerza, sino la sincronización. Con 300 personas jalando cuerdas, si la sincronización no es perfecta, las fuerzas se cancelan entre sí y el bloque no se mueve. La sincronización requiere señales, requiere ritmo, requiere un sistema de comunicación colectiva durante el trabajo. El uso de cantos rítmicos y percusión durante el trabajo de transporte de piedra está documentado etnográficamente en múltiples culturas. No era entretenimiento, era ingeniería de coordinación. La suma de todos estos experimentos no produce una explicación única y universal para todas las grandes estructuras de piedra del mundo antiguo. Produce un repertorio de técnicas demostradas que aplicadas de maneras diferentes según el contexto específico. El material disponible, la topografía local y la organización social de cada sociedad pueden explicar la mayoría de lo que vemos. Los casos que quedan sin explicación completamente satisfactoria no son imposibles, son los que requieren más investigación, más experimentos, con mayor fidelidad histórica y más honestidad sobre las limitaciones de lo que sabemos. Eso no es una derrota del conocimiento. Es la descripción normal de cómo funciona la ciencia cuando trabaja con evidencia fragmentaria de sistemas que dejaron de existir hace miles de años. Hay un momento en el proceso de entender las grandes piedras del mundo antiguo en que la pregunta técnica, el cómo lo hicieron, empieza a ceder espacio a una pregunta diferente que en cierta forma es más importante: ¿por qué lo hicieron? No en el sentido de cuál era el propósito declarado, que en la mayoría de los casos tiene que ver con la religión, el poder político o la conexión con los muertos, sino en el sentido más profundo de qué tipo de sociedad decide que vale la pena dedicar generaciones enteras de trabajo colectivo a mover piedras que no tienen ninguna utilidad práctica directa en términos de supervivencia. Esa pregunta no tiene una respuesta técnica, tiene una respuesta cultural. Y esa respuesta revela algo sobre los seres humanos que los datos de ingeniería no pueden capturar solos. Las sociedades que construyeron Göbekli Tepe, Sacsayhuamán, la Gran Pirámide, Stonehenge y los templos de Baalbek tenían algo en común que trasciende las diferencias geográficas y cronológicas que las separan. Tenían la capacidad de hacer que miles de personas trabajaran juntas durante años o décadas en un proyecto cuyos resultados no verían terminados en su propia vida. Esa capacidad no es tecnológica, es política, social, cultural. Requiere que la gente crea que el proyecto vale la pena, que las recompensas, ya sean materiales, espirituales o simbólicas, justifican el esfuerzo. Y requiere liderazgo, no necesariamente en el sentido de un gobernante con poder coercitivo, aunque eso también existía, sino en el sentido de la capacidad de articular un propósito colectivo que trasciende el beneficio individual inmediato. Los arqueólogos que trabajan en los sitios más importantes tienen una perspectiva de esto que los divulgadores rara vez transmiten. Klaus Schmidt, antes de morir, describió Göbekli Tepe no como un misterio, sino como una ventana a un periodo de la historia humana en que las capacidades cognitivas que permitirían la civilización ya existían, pero todavía no habían encontrado la forma institucional que reconocemos como civilización. Las personas que construyeron Göbekli Tepe podían imaginar un proyecto a largo plazo, podían organizarse para ejecutarlo, podían comunicar su propósito de generación
en generación. Lo que no tenían era escritura agricultura en Iscalao, Estado, y lo construyeron de todas formas. Eso dice algo sobre la secuencia causal de la historia humana, que es más sorprendente que cualquier misterio de ingeniería. La narrativa de las piedras, que no podemos explicar, tiene un atractivo cultural que va más allá de la arqueología. En parte, ese atractivo viene de un deseo genuino de maravillarse ante las capacidades humanas, de encontrar en el pasado evidencia de grandeza que el presente a veces no parece ofrecer. Pero en parte viene también de una incomodidad más oscura, con la idea de que los seres humanos del pasado, sin tecnología moderna y a veces sin escritura, podían hacer cosas que nosotros encontramos difíciles de replicar. Esa incomodidad se resuelve de dos maneras. Una es la teoría de la intervención alienígena o de la tecnología perdida, que básicamente dice que esos humanos del pasado no lo hicieron solos. La otra es la explicación científica rigurosa, que dice que si lo hicieron solos, que tenemos suficiente evidencia para entender cómo, y que lo que queda por explicar es un problema histórico activo que los arqueólogos están trabajando. La primera opción es más cinematográfica. La segunda requiere más trabajo y produce resultados menos definitivos en el corto plazo. Pero la segunda tiene la ventaja de ser verdad. Lo que hace extraordinario al ser humano que cortó la piedra del sur en Baalbek no es que haya tenido ayuda de fuerzas desconocidas, es que miró ese bloque de 1,5 millones de kilos de caliza y decidió que podía hacerlo, con cuerdas, con madera, con la fuerza de las personas que pudo organizar a su alrededor, con el conocimiento acumulado de generaciones anteriores que habían enfrentado problemas similares a menor escala y habían dejado métodos que funcionaban, y con la certeza que no tiene ninguna base en la física, pero que mueve montañas, de que valía la pena intentarlo. Esa combinación, conocimiento técnico acumulado, más organización social, más certeza colectiva de que el proyecto importa. No es una tecnología perdida, es la tecnología más antigua y más poderosa que existe, y la seguimos usando cada vez que hacemos algo que el año anterior habría parecido imposible. La piedra del sur sigue en la cantera de Baalbek. Nadie la movió en 2000 años, porque nadie lo intentó. Las grúas modernas podrían hacerlo, pero no hay ningún proyecto que lo justifique. En el mundo antiguo, había proyectos que lo justificaban, y eso, al final, es todo lo que hace falta para mover una piedra de 800 toneladas sin saber cómo, y tener razones suficientes para intentarlo. Si llegaste hasta acá, ya cargas algo que la mayoría de las personas no lleva consigo cuando mira una pirámide o una foto de Sacsayhuamán. No solo datos, la pregunta correcta a no. ¿Cómo pudieron hacerlo sin tecnología? Sino, ¿qué tipo de sociedad decides construir cuando tienes que lograr algo que parece imposible? Eso ya no es historia. Es una pregunta para hoy. Y si tienes una respuesta, o si hay algo de todo lo que dijimos hoy que te quedó resonando diferente a cómo entró, cuéntalo en los comentarios. No el resumen de lo aprendido. A tu pregunta, esa que te quedó, también queremos saber, ¿hubo alguna civilización que no mencionamos y que sientan que merece su propio video? Mesopotamia. Los mayas, Angkor Wat. Escriban cuál quieren ver a continuación, y entre todos decidimos qué historia contamos después. Y si este canal llegó a ti hoy, hay algo que queremos decirte distinto a lo que escuchas en todos lados. No te pedimos que te suscribas como reflejo. Te pedimos que te quedes, porque lo que hacemos aquí es historia que toma en serio a las personas que la vivieron. Historia que no simplifica lo que no debería simplificarse. Historia que cree que tú mereces la versión completa y no el resumen que alguien decidió que era suficiente. Si eso es lo que buscas, el botón de suscripción está ahí y la próxima historia ya está en camino.